radio que transforma. Estamos en el 88.1 con 100.000 watts de potencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Innova Radio, a un nuevo programa el día de hoy. El día de hoy justamente tenemos un programa muy especial. Justo hoy, 10 de octubre, son 12:13 de la tarde. Recordándoles que hoy, día 10 de octubre, es Día de la Salud Mental. Justo llevándonos con este tema, y vamos a traerles un tema muy interesante. Como todos sabemos, octubre es el mes de Halloween, el mes del terror. Por ello traemos un tema que puede ser bastante escalofriante, sensible incluso para unos, sobre los asesinos seriales. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno en específico, que es Luis Alfredo Garavito, nacido en Colombia, dejando un rastro de dolor y tragedia en más de 140 familias entre 1992 y 1999, conocido como La Bestia en Colombia. Vamos a meternos más a fondo en las investigaciones, testimonios e impactantes revelaciones que llevaron a desenterrar uno de los casos de asesinos seriales más aterradores de la historia. Para ello, en esta mañana del día 10 de octubre, me acompañan en el estudio mis compañeros Isaí. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Fátima. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fernanda. Buenas tardes, un placer estar aquí. Y claro, su servidor Irving Suárez. Les recuerdo seguirnos y mantenernos conectados a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Radio Innova 2024, Facebook y TikTok como Innova Radio. Comenzamos. Para comenzar a hablar e introducirnos un poco más en este mundo de los asesinos seriales, justamente en este mes del terror, de Halloween. Para ello, vamos con mi compañera Fernanda, que nos va a hablar, ayudar y comprender un poco más el cómo es un asesino serial, cómo se denominan, qué hay en su cabeza. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Así es, hoy tenemos un programa súper interesante. Y además de que venimos del mes de septiembre, un mes donde se conmemora la prevención del suicidio, estamos entrando en el mes de octubre, Día de Muertos, como bien lo dice mi compañero Irving. Además, es un contexto en donde es más relevante que antes la salud mental. Y vamos a tratar el cómo la sociedad nos ayuda a construir o a potencializar la creación de los asesinos en serie. Pero creo que para comenzar a meternos en tema, primero debemos comprender qué es un asesino en serie. Buscando datos, encontré información del FBI donde nos dicen que los asesinos en serie son personas que cometen múltiples asesinatos a lo largo de un periodo de tiempo y regularmente lo hacen con pausas entre cada crimen. Pero, ¿cómo se sabe si alguien es un asesino en serie? Bueno, según el criminólogo Scott Bond, la forma de saber que se trata de un asesino serial es porque deja marcas y pruebas consistentes de que se trata del mismo individuo, es decir, deja un indicio de su prueba cada vez que comete un crimen. Generalmente, la aparición de un asesino en serie suele ser el resultado de una interacción entre muchos factores, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, y en donde también interviene la familia, los amigos y el ambiente en donde nos desenvolvemos. Algunas investigaciones sugieren que ciertos desequilibrios neurológicos o disfunciones cerebrales pueden estar relacionados con conductas violentas, principalmente en áreas del cerebro vinculadas al control de los impulsos y las emociones. Por otro lado, muchos asesinos en serie tienen un historial de abuso físico, sexual o emocional durante su infancia.
Y aunque no todos los asesinos en serie son diagnosticados con trastornos mentales graves, la mayoría presentan condiciones como esquizofrenia o trastornos delirantes que influyen en su percepción de la realidad y los llevan a actuar violentamente. Además, otro factor importante es que muchos asesinos en serie presentan trastornos de la personalidad, como el trastorno antisocial que les impide sentir empatía o remordimiento por sus acciones. Y justo aquí me quiero detener un poco para desmenuzar lo siguiente. ¿Los asesinos en serie sienten culpa o al menos son conscientes de lo que hacen está mal? Bueno, nuevamente, citando al criminólogo Scott Bond, los asesinos en serie pueden ser psicópatas o sociópatas y regularmente tienen trastornos antisociales de la personalidad para los que lamentablemente no hay cura. Pero sobre todo saben lo que está bien y lo que está mal, sin embargo no les importa. Las leyes de la sociedad y nuestra moralidad no significan nada para ellos. Por eso los asesinos en serie casi nunca pueden utilizar la defensa por demencia cuando van a juicio, porque no están ni clínica ni legalmente locos, simplemente son indiferentes a las leyes de la sociedad e indiferentes al sufrimiento de las demás personas. Finalmente, un punto más que me gustaría poner en la mesa es el ambiente familiar en el que se desenvuelven estas personas. Varios estudios científicos han demostrado que la mayoría de los asesinos seriales crecieron en una comunidad violenta que contribuyó al desarrollo de estas conductas. Es por todo esto que comúnmente los asesinos en serie realizan este tipo de acciones para satisfacer deseos psicológicos como sentir poder, control o placer sexual. Pero ¿a ustedes qué les parece esto? La verdad yo creo que en un contexto en donde el constructo social es muy importante para formar nuestra personalidad, es indispensable meternos más en tema sobre la mente de estos asesinos seriales. Y en unos instantes vamos a hablar sobre el caso de Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia. Pero mientras vamos a escuchar una pequeña canción y continuamos con este tema. Daisy, give me your answer too. I'm crazy. Muchas gracias por tu explicación, Fernanda. Y tomando un poco tu pregunta que hiciste anteriormente, en si los asesinos sienten culpa o son conscientes de los que hacen, por una parte pienso que al principio puede llegar a ser que incluso se sientan mal porque pues nunca he pasado por algo así, pero la primera vez de matar en alguna persona debe ser, no sé, escalofriante, debe sentir culpa, remordimiento. Yo digo que para estos asesinos depende el trauma que hayan tenido. Todo depende de eso. Justo. Porque pues si sufrieron un trauma muy fuerte, evidentemente considero que no van a tener culpa. Si lo tienen, pues si no lo tuvieron tan fuerte, pues considero que sí va a estar presente un poco la culpa. No sé ustedes qué opinen al respecto. Bueno, claro, estoy de acuerdo. Tienes razón, Fati. Estoy de acuerdo de nuevo en algunas cuestiones. Digo, ahorita en el presente en el que estamos viviendo, considero que hay muchísimo más tipos de asesinos. Pienso, por ejemplo, en sicarios que ven esto como un mero trabajo, no lo buscan con ninguna intención de buscar placer ni nada, es un trabajo y logran desensibilizarse, pero no de la misma forma que tal vez un asesino serial podría llegar a hacerlo, ¿no? Justamente como lo mencionas ahí, pues antes de llegar a convertirse en esto, en unos asesinos seriales despiadados, eran personas normales y comunes, que en algún momento tuvieron que sufrir algún trauma, algún abuso. Pero ¿se han preguntado qué es lo que lleva a estas personas a convertirse en un asesino? ¿Qué clase de abusos o traumas tuvieron que pasar? Para ello, vamos con mi compañero Isaí, que nos va a hablar un poquito más allá de la infancia, de cómo fue la aterradora, traumante historia creciente de Garavito.
Bueno, pues justo, muchísimas gracias, Irving, y vale la pena resaltar la introducción que nos dio nuestra querida compañera Fernanda, porque sí, en efecto, vamos a hablar de personas con características muy peculiares. Y para esto quiero empezar con una pregunta, y me gustaría que respondieran, compañeros. ¿Cuál es su recuerdo más añorado de la infancia? Pues creo que mi recuerdo más añorado es salir con mis papás de viaje, jugar con mis amigos, simplemente vivir la inocencia de la infancia, jugar, todo eso. Fernanda. Para mí, pues serían los recuerdos que tengo con mi hermano, en los parques, jugando, en compañía con mi familia. Claro. ¿Y Fati? Pues para mí, precisamente como decía Irving, jugar. Yo solía jugar mucho con mi papá, entonces añoro esos momentos que me dio. Fueron muy gratos para mí, la atención, la delicadeza con la que juntos pasamos buenos momentos. Pues justo ese es mi punto. Todos, incluyéndome, los recuerdos más importantes de mi infancia tienen que ver con mis papás. Con mis papás. Y son recuerdos bonitos. Jugar, pasar el tiempo con ellos, admirarlos, ¿no? Incluso lo más simple, Uh-huh. es lo que te hacía feliz de niño. Claro. Correr, brincar, incluso tirarte en el suelo y arrastrarte, ¿no? Para muchos. Pues precisamente, amiga Fátima. Pero entonces, si así fue nuestra infancia y estamos aquí, en esta cabina, ¿qué tuvo que haber pasado en la infancia de un asesino como Luis Alfredo Garavito para terminar en la cárcel, ¿no? Bueno, la infancia, son momentos que recordamos con mucha nostalgia. En nuestra cara se suelen dibujar sonrisas que desea que volvamos a ese momento. En la infancia, como niños, aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Nuestros papás nos ponen límites, nos indican el camino correcto para una sana socialización, mamá nos toma en brazos, en nuestros primeros años de vida, nos amamanta, nos cuida y nos enseña ese amor a través de su cuerpo. Después, cuando crecemos un poquito más, llega papá y ese amor se enseña a través del juego o de cosas por el estilo. Él nos enseña más como a socializar, podríamos decirlo. Hay casos en los que obviamente esto no pasa al pie de la letra. Esto es más como una forma idílica de ver la situación. Los papás no son perfectos y seguro cometen fallas en este proceso. Pero, de nuevo, estamos donde estamos. En este caso, nosotros estamos en este estudio y no en prisión, porque desde pequeños entendemos y vivimos en carne propia lo que es el amor. ¿Garavito vivió el amor? Justamente como lo mencionas, creo que lo más importante de la infancia, y creo que todo niño merece una infancia feliz, crecer en un buen ambiente con familia, pero ¿el Garavito habrá sido su caso? En efecto, no lo fue. Un asesino en serie como Garavito no sabe lo que es el amor ni muestra interés por respetar límites sociales, éticos y morales. Pero ¿un asesino nace o se hace? ¿Nació así? Existe este prejuicio entre la sociedad de que simplemente nacen así y ya, que sus papás tuvieron la mala suerte de tenerlos, pero no. Pues considero efectivamente, como tú decías, que los papás no nacen siendo papás. Muchas veces el error prueba es lo que les va formando precisamente como papás. Justo. Entonces, muchas veces considero que los papás no tienen la suficiente atención hacia los niños o no prestan la atención y detectar problemas mentales que pueden tener, y esto a lo largo pues va a afectar. Claro. Pues sí, justo como lo dices, amiga. Esta gente pues lamentablemente es producto de su contexto, entorno social, familiar y cultural. Entrando directamente ya en nuestro querido personaje, bueno, no querido, en nuestro personaje del día de hoy. Nacido en 1957, el 25 de enero, Luis Alfredo Garavito era hermano mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Él y sus hermanos crecieron viendo peleas, golpes día a día. Su padre era un hombre alcohólico, abusivo, que después de una entrevista que se le hizo antes de que falleciera, lo mencionaba a él como un verdugo. Su padre lo abusaba físicamente, psicológicamente, desde que tenía memoria. Apagaba cigarrillos sobre su piel, lo mordía, como si fuera un juguete para su padre, ¿no?
No era solo un alcohólico, y esto es como la peor parte de la vida de Garavito, sino que era un pederasta. Su padre era un pederasta y lo abusaba todos los días prácticamente. Su padre no dormía junto a su madre, dormía con él, con Garavito, lo bañaba, lo acariciaba todos los días, todas las partes de su cuerpo. A sus 14 años, Luis Alfredo Garavito sufre este abuso por parte de amigos de su padre. Su padre empieza a compartir a su hijo como si fuera un juguete con otros hombres, y estos hombres empiezan a replicar estas prácticas que su padre tenía con él, ¿no? El abuso fue el pan de cada día de Luis Alfredo Garavito. En vez de jugar con amigos, hacer travesuras, ser regañado por cosas normales por las que un niño debería ser regañado, o dejarse llevar por la curiosidad, tuvo que soportar un infierno doméstico del cual nunca pudo salir. Y si en la casa las cosas no estaban ya lo suficientemente mal, en la escuela sería peor. Sufrió bullying, apodos despectivos, insultos, golpes. Nunca hubo nadie en la vida de este personaje que mirara por él, que lo cuidara, que le mostrara lo que es el amor, ¿no? Entonces, así en un ambiente violento y desinteresado, aprendió que el amor no existe y que solo la violencia te conecta con los demás. A los 15 años, empezó a sentir atracción por sus hermanos menores y empezó a adentrarse en el mundo de la pedofilia. Wow, qué terrible infancia. Me parece impactante, aterrador y traumático el tan solo pensar el hecho de vivir una infancia así. Yo personalmente no tuve la mejor infancia. Obviamente tuve regaños, pero como todo niño normal, ¿no? Crecer en estas condiciones horribles que ninguna persona, ni ningún niño o niña tendría que vivir. De cualquier manera, no creo que estos traumas, por así llamarlos, justifiquen o puedan tener sentido para estos traumas. Pero bueno, ¿esto será el único asesino en serie que haya sufrido estos traumas? ¿Su modus operandi será el mismo? ¿Qué otro tipo de asesinos hay en el mundo? Bueno, mi compañera Fátima nos va a hablar más a fondo sobre ello. Pues sí, efectivamente, como en todo hay una clasificación en el mundo del crimen también lo hay. No hay excepción, hay diferentes tipos de asesinos, ya que si lo han notado, no todos son iguales, ya que la forma de actuar revela mucho sobre la mente. Hoy les traemos a nuestros radioescuchas los tipos de criminales. Este tipo de personaje se clasifican en 3 aspectos: organizado, desorganizados y mixtos. Este primero de los organizados se caracteriza porque el homicida tiene un coeficiente intelectual superior a las personas comunes y corrientes. Son muy cuidadosos para planificar sus crímenes. Cuidan hasta el más mínimo detalle. ¿Y saben qué es lo más aterrador? ¿Qué? Que muchas veces estas personas parecen completamente normales. Así como nosotros. Conviven de la manera más normal posible. Pues tienen amigos, familia, parejas, y quienes lo conocen jamás imaginarían lo que son capaces de hacer. Esto es como si se llevara una doble vida, ¿pueden creerlo? Digo, he visto muchos casos, el cine nos ha llenado de esos casos, ¿no? Ted Bundy, bueno, ese era un caso real, pero es un ejemplo de eso, ¿no? Justamente. Sí, efectivamente, pues no se sabe con qué persona te relacionas. Claro. Pero es increíble cómo pasan, pues sí, efectivamente desapercibidos. ¿Quién iba a decir que el vecino, tu compañero, podría ser uno de ellos? Claro. El control emocional de este tipo de asesinos organizados es notable, ya que mantiene la calma en todo momento, lo que les permite cometer errores mínimos y así evitar ser capturados, como una persona normal y corriente. Los asesinos desorganizados evidentemente son todo lo contrario a los organizados, pues son impulsivos, no planifican sus crímenes y a menudo actúan en momentos de ira o desesperación.
Este tipo de asesino se relaciona con trastornos mentales como la esquizofrenia o delirio. Sus víctimas son elegidas de manera aleatoria y realizan el crimen en un episodio de sus crisis mentales, sin pensar en las consecuencias. Wow. Además, no se preocupan por ocultar las pruebas, lo que muchas veces lleva a su rápida captura por las autoridades designadas. Es evidente percibir este tipo de personas, ya que no tienen relaciones estables, su comportamiento es aislado y la gente los cataloga como extraños o raritos. El tercer tipo de asesinos es el mixto. Es muy particular porque combina tanto como los elementos del organizado como los de los desorganizados, es decir, pueden comenzar sus crímenes con una cierta estructura, pero pueden ser desorganizados a medida que avanza el delito. Su capacidad para adaptarse y cambiar hace que sean especialmente peligrosos. Esto hace que sus perfiles psicológicos sean más complejos de analizar e inesperado en cuestión de comportamiento. Pues bueno, cada asesino tiene sus características particulares, pero lo que les une es el daño que pueden causar y lo difícil que puede ser detenerlos. Ante ustedes, ¿qué opinan de este tema? ¿Creen que es posible rehabilitar a un asesino? ¿Qué harían si tuvieran a un vecino que mostrara signos de ser uno de estos perfiles? Pues pienso en varios, ¿eh? Pues sí, hay muchos casos. Me acuerdo de uno, el payaso Pogo. Era un hombre que tenía una doble vida, justo como lo mencionas. Era un hombre que se disfrazaba de payaso y asesinaba, como el caso de nuestro personaje del día de hoy, niños, ¿no? Sí, efectivamente. Es bastante interesante y curioso en cómo incluso entre los asesinos hay tipos. Me viene a la mente un tipo de asesino que podría ser Jeffrey Dahmer, incluso salió su serie recientemente. Me parece que él podría ser un mixto, porque aunque no era organizado o desorganizado, era un asesino, pero como que no planeaba muy bien sus crímenes. Para ello voy a explicarles un poco más sobre Garavito, cómo era su modus operandi, porque incluso él era un asesino organizado. Su modus operandi era bastante peculiar y digamos efectivo, por así llamarlo. Como ya comentamos anteriormente, él se empezó a interesar en niños de 15 a 16 años, por lo que también comentábamos hace un momento, él vivía en un entorno de extrema pobreza en Colombia, por lo que escogía a sus víctimas en un entorno rural y alejado. La mayoría fueron en bosques, lugares apartados. Escogía lugares remotos y de difícil acceso, como terrenos baldíos o áreas montañosas, para asegurarse de que no hubiera ningún testigo y poder ocultar los cuerpos fácilmente. Sus víctimas principalmente eran niños, varones, adolescentes de entre 6 y 16 años, generalmente provenientes de familias pobres y vulnerables. Para ello, él tenía un modo bastante peculiar, utilizando disfraces como uniformes de policías, monjes, indigentes, ofreciendo regalos, dulces o dinero para ganarse la confianza de sus víctimas. Se aprovechaba de su inocencia, ¿no? Exactamente. Wow. Engañaba, aislaba a sus víctimas para poder así dejarlas en un lugar abandonado y poder matarlos. No nos cortes tanto. I know you belong to somebody new. Y bueno, en esta tarde del día 10 de octubre son las 12:37 de la tarde. Sin duda, Garavito vivió cosas muy difíciles a lo largo de toda su vida, pero de ningún modo justifica sus horribles acciones. Para nada. Vamos con mi compañera Fernanda, que nos va a dar un análisis más profundo sobre él.
Así es, Irving. Pues es muy interesante este tema, pero sobre todo creo que lo más importante es destacar los motivos por lo cual los asesinos pues van evolucionando y son invisibles ante la sociedad. Porque el sistema de justicia tan precario de Colombia pues es a lo que el día de hoy nos conlleva, ¿no? Pero vamos a pasar a analizar más profundamente a Luis Alfredo Garavito, conocido también como la Bestia o el Monstruo de Génova. Él es uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia y, como bien dijeron, responsable de la muerte de al menos 190 niños en Colombia. Su caso nos da una visión más detallada cómo múltiples factores pueden desencadenar la conducta de un asesino en serie, justamente lo que les decía al inicio, como los factores sociales, biológicos en muchos casos, pero sobre todo el entorno en el que nos desenvolvemos pues puede influir nuestra personalidad en un futuro. Primero vamos a analizar su infancia, ¿vale? Nuevamente retomando algunos datos. Como bien nos decía nuestro compañero Isaí, Garavito creció en un ambiente de pobreza extrema, violencia y abuso. Fue el mayor de 7 hermanos y sufrió maltratos constantes por parte de su padre, quien lo golpeaba, lo humillaba y en algunos relatos también lo habría abusado sexualmente. Y su madre, por otro lado, era una mujer distante que no protegía ni a Garavito ni a sus hermanos de los abusos paternos. Además, desde muy joven, Garavito también fue víctima de abusos sexuales, lo que pudo haber afectado profundamente su desarrollo psicológico y emocional. Y como ya decían mis compañeros, es muy probable que esto haya contribuido a una distorsión sexual. Pero vamos a adentrarnos más en el modus operandi de Garavito. Al inicio, Garavito se ganaba la confianza de sus víctimas, niños de entre 6 y 16 años, y los abordaba siempre en zonas marginales. Se presentaba como vendedor ambulante, sacerdote, indigente o trabajador social, y ofrecía a los niños regalos, dinero o trabajo fácil para atraerlos a sitios apartados, como bien decía Irving, a terrenos baldíos, bosques o campos. Y una vez en un lugar aislado los sometía a tortura física y sexual durante horas. Las investigaciones relatan que siempre les ataba las manos y los pies, los violaba y finalmente los asesinaba. Y en la mayoría de los casos les cortaba las gargantas, una de las características justamente de un asesino en serie organizado, ¿no? En este caso el indicio que Garavito dejaba era cortar las gargantas. Garavito también es un asesino en serie sádico, con una psicopatía muy severa, porque no sentía ni el más mínimo remordimiento por sus crímenes, y buscaba repetir el placer que obtenía a través de la tortura y la muerte de sus víctimas. Además, déjenme comentarles que en los interrogatorios, una vez que se fue a juicio, se describió como una persona con impulsos incontrolables, y siempre justificaba sus crímenes como resultado de sus traumas pasados. Garavito sin duda tenía patrones muy claros en sus asesinatos. Seleccionaba víctimas jóvenes, vulnerables, generalmente de clases bajas y sin protección alguna por parte de su familia. Y esto justamente fue lo que le permitió actuar con mayor impunidad. Él seleccionaba tipos de víctimas que eran fáciles de convencer y lamentablemente poco visible para las autoridades, lo que hizo que la serie de crímenes que él perpetró pues durara muchos años. Y además, pues estamos hablando de un país, Colombia, país latinoamericano con un sistema de seguridad muy precario. Pero ahora vamos a ver cómo el caso de Garavito influyó también en las leyes colombianas. Bueno, en este caso, el sistema de seguridad de Colombia, es decir, las leyes colombianas, le iban a permitir a Garavito salir bajo libertad después de cumplir una cierta condena. Y fue justo aquí en donde el caso de Garavito toma mayor relevancia, porque gracias a él se reestructuraron las reformas en el sistema de justicia y la pena máxima en el país, ya que, como les decía, las leyes colombianas pues permitían que fuera libre después de cumplir unos años en prisión, cosa que pues es totalmente absurdo, ¿no? Más de 140 familias sufriendo por una misma persona y al final libre. Y bueno, el caso de Luis Alfredo Garavito es un ejemplo trágico de cómo el abuso infantil, la pobreza extrema y la falta de atención social pueden contribuir a la creación de un asesino en serie capaz de cometer muchísimos crímenes.
justamente, como habíamos comentado, ningún niño, niña, adolescente merece crecer en situaciones tan horribles como lo hizo él. Recordándoles, este programa fue especial en justo este mes de octubre, en Camino hacia el Terror, en una serie de capítulos de asesinos seriales. Recordándoles, hoy 10 de octubre, la importancia de la salud mental, de cuidarse, como fue el caso de Garavito. Al explorar, analizar su infancia, escenas del crimen, este hombre llevó dolor a toda Colombia, sufriendo abuso, maltrato, pero sin duda Garavito fue un asesino despiadado, sintiendo ni el más mínimo remordimiento por sus víctimas. Claro. Yo, pues, tengo muchas cosas que decir, pero para empezar me gustaría citar a Robert Ressler, que fue un agente del FBI, que hizo una investigación muy profunda respecto a los asesinos en serie, y él decía, y cito textualmente: nadie pasa de repente a los 35 de ser una persona perfectamente normal a tener un comportamiento profundamente malvado, disruptivo y homicida. Todos los asesinos, todos, han padecido maltrato psicológico grave en la infancia, y todos acabaron siendo lo que los psiquiatras denominan adultos sexualmente anómalos. La figura adulta es la más importante para un niño entre el nacimiento y los 6 o 7 años. La madre es la figura adulta más importante, ¿no? Durante este periodo, el niño aprende lo que es el amor. Todos los asesinos no tuvieron una madre que les enseñara amor. Tuvieron madres frías, distantes, negligentes, falta de cariño, y no solo de la madre, obviamente, sino del padre. Pues sí, ante esto, las épocas de antes eran muy duras, muy duras. El machismo estaba muy arraigado, que incluso a la mamá no se le permitía, muchas veces el mismo papá no les permitía dar amor a sus propios hijos. Exacto. Permitiendo muchas cosas, como es este caso. Incluso considero que este patrón se repite desde el abuelo de Garavito. Presiento que el abuelo de Garavito también abusó de su papá, lo que causó estos patrones en su papá y luego en el mismo Garavito. Sí, así es. Y bueno, nosotros les presentamos un tipo de asesino serial que fue Garavito, pero evidentemente existen muchos más. Varios. Y me gustaría recapitular algunas de las características más comunes, que es una personalidad manipuladora, una personalidad que a veces pasa desapercibida, esta falta de empatía y falta de remordimiento por sus víctimas, justamente a raíz de los traumas que vienen en la infancia, la necesidad de controlar y necesidad de sentir poder, pero sobre todo algo muy importante, la inteligencia que tienen los asesinos con un nivel superior. Sin duda, el caso de Garavito es impactante. Pero bueno, síganos acompañando en esta serie de asesinos seriales, que aunque son un poco escalofriantes y sensibles para algunas personas, es un tema muy interesante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Innova 2024 y en Facebook y TikTok como Innova Radio. Hasta la próxima. Nos vemos. Innova Radio, la radio que transforma. Estamos en el 88.1 con 100.000 watts de potencia.